Te damos la bienvenida a este cuarto capítulo del tema Suficientemente bueno. El contenido de este capítulo, como los anteriores, es un análisis personal basado en el libro de Andy Stanley, ¿Cuán bueno es lo suficientemente bueno? Un libro que, como otros libros que nos inspiran para el desarrollo de nuestros contenidos, nos hace reflexionar, nos regala un excelente aporte y nos deja huella. Te hemos dejado en la descripción de este video el link en caso desees adquirir este libro. Y ahora sí, empecemos con el tema. Como hemos venido diciendo en capítulos anteriores, el punto de vista de la gente buena va al cielo tiene grandes obstáculos que despejar. Primero porque no hay un consenso universal de qué es lo bueno y lo malo. Y el segundo obstáculo lo analizaremos a continuación. Digamos que tú ya tienes un concepto sobre lo bueno y lo malo, y que hasta tienes esa información en términos divinos. Pero si así fuera, aún de esta manera queda todavía la duda si llenas esos requisitos. Porque te preguntas, bueno, si tengo estas normas divinas que debo cumplir, y calculo que cumplo con el 70% de ellas, ¿lograré entrar al cielo? ¿Será que paso con una nota de 51 o de 60 como en la escuela? ¿Qué porcentaje de obras buenas me salvarán? Y te aseguro que si no tienes idea, es precisamente porque nunca se nos reveló algo así. Dios no nos ha revelado esto ni a ti ni a mí. Ahora imaginémonos que finalmente Dios es extraordinariamente misericordioso y que no busca más de un 10% de actos buenos en toda mi vida para darme entrada al cielo. ¿Cómo sabría si llegué a ese 10%? Aún así, siendo un 10% con lo que puedo entrar al cielo, ¿cuántas obras significaría ese 10%? Y si solo faltó una ínfima obra para haber logrado pasar, te estarías perdiendo el cielo por ese único acto de bondad. Pero ¿qué ibas a saber tú que ese pequeño acto de bondad era lo que te faltaba para alcanzar el cielo, si Dios nunca se preocupó de advertírtelo o de revelártelo de alguna manera? Y estamos hablando sobre la premisa de que Dios se conformaría con un 10% de actos buenos. Pero ¿qué pasaría entonces si la santidad y perfección de Dios van más allá de su misericordia y en realidad exige un 90% de obras buenas para entrar al cielo? Si se pone a hacer algo así como una curva donde la Madre Teresa ha causado un desequilibrio cósmico, elevando la barra de buenos actos más allá de lo que somos capaces de hacer. Si ese fuera el estándar, el cielo estaría bastante vacío. Pero la Madre Teresa, que decía que debíamos salir de nuestra zona de comodidad para entregarnos a los pobres y oprimidos, ¿qué tal si ella era la que tenía la fórmula? ¿Y si Dios nos estaba hablando a través de ella? ¿Y si ella conocía algo que la mayoría de nosotros pasaba por alto? ¿Cómo podríamos saberlo? En realidad, no lo sabemos. Pero si vivimos en un incesante ¿y qué si esto o qué si el otro?, lo primero que se nos va a ir es el tiempo. Puede que me quede tiempo para hacer lo que tengo que hacer para alcanzar la meta o puede que no. ¿Tendré suficiente tiempo para contrarrestar mis actos malos con los buenos? Obviamente tú esperas que así sea, pero no lo sabes. Yo no lo sé. Tu líder religioso no lo sabe. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda y todavía tiene sus cartas debajo de la manga. ¿Será Dios de esta manera? Como decía en los capítulos pasados, si Dios fuera bueno, por lo menos nos debiera mostrar una versión actualizada cada generación de la gente buena va al cielo. ¿De verdad será posible que nos haya dejado dependientes de profetas y maestros que murieron hace 1000 años o más? ¿Será que Dios simplemente perdió su voz? Porque a simple vista, como que solo sentimos un gran silencio de parte de Dios sobre el tema, ¿no? Solo escuchamos a tanta gente decir esto y aquello, pero nada que me dé seguridad de mi salvación. La mayoría de las personas se aferra a la esperanza de la creencia de la gente buena va al cielo, y pensamos, pero si nosotros somos los buenos, no podríamos ser los malos. La verdad es que reconforta pensar que Dios valora más nuestros puntos fuertes y que se hace un poco el loco con los débiles. Pero creo que este Dios solo nos lo estamos imaginando, no es necesariamente el Dios que existe. La razón por la que varias religiones del mundo sostienen este punto de vista por todos los medios es porque no hay otra buena opción.
porque si la gente buena no es la que se gana la entrada al cielo, entonces ¿quién entrará? Como decía en capítulos anteriores, tal vez todo el mundo va a ir al cielo, pues eso suena fantástico, ¿no? Pero si fuera así, quiere decir que la mayoría de los líderes religiosos nos han engañado por siglos. Y si es tan fácil y suena tan bonito, ¿por qué Dios tampoco nos ha revelado esa postura? O por lo menos no de una forma al 100% clara, que es lo que más nos gustaría. Y es ahora cuando veremos el tercer obstáculo con el que se topa la popular teoría de la gente buena va al cielo. Y aquí se va poniendo mejor la cosa, porque descubriremos una importante figura religiosa que no creía que la gente buena va al cielo. Hablemos ahora de esta importantísima figura religiosa de la cual seguramente has escuchado antes. Esta persona es Jesucristo. El problema más desconcertante con el punto de vista de la gente buena va al cielo es que lo contradicen las enseñanzas del mismo Jesús. La verdad es que si la gente buena es la que se gana el cielo, Jesús engañó por completo a su audiencia y por lo menos en una ocasión habrá consolado mal a un moribundo. Porque Jesús en realidad enseñó todo lo contrario a lo que cree la mayoría de las personas en el mundo. Qué raro, ¿no? Siendo una figura religiosa tan conocida e importante, predicada, llevada como símbolo, y la mayoría de las personas, muchas de ellas creyentes de su existencia y aún de su divinidad, creen que la gente buena va al cielo. Todo lo contrario de lo que Él enseñó. Él en realidad enseñó que la gente buena no va al cielo. Una cosa muy interesante es que Jesús no decía que Dios le iba a dar a la gente lo que merecía, que si era muy buena iría al cielo, por ejemplo. Más bien decía que Dios les quería dar a los seres humanos precisamente lo que no se merecen. ¿Pero cómo es eso? En realidad, predicar lo que predicaba Jesús en ese contexto no era más ni menos que una desviación de las enseñanzas religiosas de su época. Y no solo era controversial en ese momento, sino lo era con respecto a cualquier otra cosa que se hubiera enseñado antes en cualquier lugar y tiempo. Tan perturbadora era la idea que los líderes religiosos judíos le arrestaron y crucificaron. Seguramente pensaron, no podemos dejar que alguien ande por ahí diciendo que la gente mala va al cielo, porque si es así, cada quien va a hacer lo que se le dé la gana sin importar la moral. Si estás pensando lo mismo que yo, Jesús tenía fuera de quicio a los líderes de la religión establecida. Tal vez lo que más les molestó fue que les dijera que ni el mejor de ellos era lo suficientemente bueno como para llegar al cielo por sus propios méritos. Eso lo podemos ver en Mateo 5:20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No, pues nada les estaba queriendo decir a los fariseos con estos comentarios, pero ¿quiénes eran los fariseos? ¿Por qué habrán tenido ese importante papel durante el ministerio de Jesús en la tierra? ¿De dónde se derivaba este rechazo de parte de los fariseos hacia Jesús? Para entender mejor esto, considero importante dar un pequeño vistazo a quiénes eran ellos. Para esto he tomado como referencia el artículo de Jairo Namnum del sitio web oficial del Ministerio Coalición por el Evangelio, donde se explica que en tiempos de Jesús y sus apóstoles, ser fariseo era algo de mucha estima. Aún más importante, en su momento los fariseos eran el grupo conservador dentro del judaísmo. Este grupo inició en el segundo siglo a.C., por lo que no se mencionan en el Antiguo Testamento. Sobrevivieron como grupo hasta después de la destrucción de Jerusalén. Surgieron de los sacerdotes y maestros de la ley que hicieron resistencia a los saduceos, quienes tenían más asociación con el sumo sacerdote y con las autoridades. Alguien se iniciaba en el grupo de los fariseos a través de un juramento, delante de testigos, de que vivirían su vida completa honrando toda la ley. Tenían mucha influencia social, aunque no de forma oficial. Era más una muestra de respeto y admiración por parte del pueblo. Y aunque no eran la mayoría en el Sanedrín, el tribunal oficial judío, ni tampoco representaban el partido de mayor afluencia económica, sí tenían muchos seguidores dentro de los judíos, y eso les daba una gran voz en los conflictos y las decisiones importantes. A los fariseos los consideraban los más expertos y apropiados intérpretes y expositores de la ley. Compartían creencias como el monoteísmo, la apreciación de todo el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos, los ángeles y el reinado terrenal del Mesías.
Su enfoque constante era hacia una aplicación diaria de la ley de una manera significativa para los judíos. El Nuevo Testamento contrasta frecuentemente a los fariseos con los saduceos. Este otro grupo solo creía en aquello que estuviera claramente revelado en la ley de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los saduceos regularmente tenían una mejor posición socioeconómica y religiosa que los fariseos. Los evangelios bíblicos hacen referencia a los fariseos unas 100 veces. Los podemos ver pidiéndole a Jesús señales, como en Mateo 12:38, haciéndole preguntas capciosas, como en Mateo 19:3, molestándose con él por no cumplir sus reglas, como en Marcos 3:6, y hasta invitándolo a compartir, Lucas 7:36. Los fariseos como grupo forman uno de los antagonistas principales de Jesús, incluyendo el haber sido instrumentales en su asesinato, como lo dice Juan 11:47. Sin embargo, Jesús frecuentemente aprobaba sus enseñanzas más conservadoras en contraste con los otros grupos religiosos de su tiempo, como se puede ver en Mateo 23:2-3. Al día de hoy, los judíos mantienen a los fariseos en alta estima. Ellos fueron responsables de mantener las sinagogas como lugares de adoración a falta de un templo físico, y su énfasis en que las enseñanzas de la ley pueden y deben aplicarse al día a día es hoy lo que es conocido como el judaísmo rabínico, la base de la religión judía en la actualidad. Después de este acercamiento acerca del grupo de los fariseos, regresemos a lo que decía sobre la constante piedra en el zapato que Jesús era para los fariseos. Los fariseos eran las mejores personas en cuanto a guardar la ley. Te recordarás que en el capítulo anterior hablamos de las complicadas leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento. En realidad los fariseos trataban de hacer todas estas cosas. Ese era su trabajo las 24 horas del día. Eran filántropos profesionales. Su trabajo era permanecer puros delante de Dios, de manera que fueran capaces de escucharlo y por lo tanto dirigir al pueblo de acuerdo a esto. Según ellos, procuraban vivir una vida perfecta según la ley para conocer la voluntad de Dios. Y sí que se tomaban en serio su trabajo, porque no solo guardaban todas aquellas complicadas leyes del Éxodo, sino que además incorporaban más reglas para garantizar que no se quebrantaran por accidente las reglas de Moisés. Sin exagerar, se la pasaban asegurándose que eran lo mejor de lo mejor. Así que cuando Jesús señaló a varios de ellos en público y dijo que a menos que alguien fuera más justo que estos hombres, no se ganaría la entrada al cielo o al reino de Dios. En pocas palabras, lo que les dijo fue: ustedes creen que son muy buenos, pero no son lo suficientemente buenos para entrar al cielo. Cuando los fariseos escuchaban esto, se enojaban, pensaban: ¿y este quién es para decirnos estas cosas?, creyendo ser tal vez más buenos que Jesús. Los habrá puesto a pensar a todos, porque si los fariseos, que eran los más afanados con cumplir la ley, no tenían entrada al cielo, ¿qué les podría esperar a los hombres y mujeres promedio, que no tenían tanto tiempo para ser buenos a tal grado? Si ellos no iban al cielo, entonces ¿quién podría? Y ahora una pregunta un poco más personal. Si de acuerdo con Jesús, los que se ganaban la vida siendo buenos no eran suficientemente buenos para ir al cielo, ¿qué me dices de ti? Cuando se lee esta historia una y otra vez, siempre se llega a una misma conclusión. Si Jesús tenía razón, no cabe duda que no soy lo suficientemente bueno para entrar al cielo, pero ni el más bueno puede. Otro asunto que volvía locos a los fariseos en cuanto a Jesús era que les dijera a las personas que sus pecados eran perdonados, porque solo la persona ofendida o agraviada podría perdonarlos. No me pedirías perdón a mí por algo que le hiciste a tu madre. No tendría sentido. Le pedirías a tu madre que te perdone y no a mí. Jesús les decía a las personas que les perdonaba sus pecados cuando ni siquiera estaba involucrado en el conflicto. Y lo primero que pensaban los fariseos era: bueno, ¿y este hombre de dónde saca que puede perdonar pecados? Cuando el único que se ofendería por los pecados del hombre sería el mismo Dios. Inconcebible. Entonces vemos que los líderes religiosos del tiempo de Jesús no estaban de acuerdo que lo señalara de víboras porque se creían muy buenos. Se escandalizaban que anduviera diciéndoles a las personas que sus pecados eran perdonados porque solo Dios podría hacer eso, no ese hombre cualquiera, según ellos. Y si esto no fuera poco, encima de todo, reinterpretaba la ley judía de una manera que era imposible cumplirla, aún para los fariseos.
colocó los estándares de Dios para entrar al cielo tan altos que se daban cuenta que no era posible cumplirlos. Un ejemplo fue lo que dijo en Mateo 5, 27-28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo el mundo se sabe el mandamiento de no cometerás adulterio, pues cuando estaba dando su sermón, subió la apuesta, dejando a un lado la interpretación común. Pero entonces, ¿estaba diciendo Jesús que nadie podía entrar al cielo porque los estándares de Dios son muy altos? ¿Sería razonable lo que estaba diciendo, entendiendo que al menos todos los hombres serían culpables de ese cargo? Y nos descontrola más todavía esto otro que decía: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué duro, ¿no? Básicamente estaba diciendo que tal vez tú no has matado a nadie, pero si tú odias a tu hermano, eres como un asesino. Jesús decía hablar en nombre de Dios e igualaba el enojo con el asesinato. Declaraba que los estándares de Dios en cuanto a lo bueno eran extremadamente altos. Pero lo curioso era que de forma aparentemente contradictoria, volteaba a ver a la escoria de la sociedad, entre comillas, y le decía que tenían un lugar reservado para ellos en el cielo. ¿Y a qué vamos con todo ese razonamiento? Que si estamos buscando a un Dios que permite que la gente buena entre al cielo, deberás alejarte del Nuevo Testamento y evitar a como dé lugar las enseñanzas de Jesús, porque sus normas tienen un nivel moral tan alto que les gana de las complicadas normas que podemos leer en el libro de Éxodo. Y por otro lado, parece que hay una contradicción latente en el cuadro, porque en un momento dice que la gente mala tenía un lugar en el reino de Dios y luego se voltea y le asegura a la gente buena que no lo tenía. ¿Cómo logramos desenmarañar esta aparente contradicción en las palabras de Jesús? Para saberlo, te esperamos en el capítulo número 5 de Suficientemente Bueno. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Recuerda que subimos nuevo contenido los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta pronto.